El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: pues la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste debido a su juramento y a los convidados. No quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Siéntense, queridos hermanos. Como les decía al principio, la Iglesia celebra hoy la memoria del martirio de San Juan Bautista. Es el hijo de mujer que no ha nacido nadie igual. Son las palabras del mismo Jesús, dándole un piropazo, como decimos nosotros, a Juan el Bautista, su primo, porque realmente lo era, una personalidad completamente diferente, un estilo de vida totalmente diferente al resto de los predicadores en el tiempo de Jesús. El Evangelio nos cuenta que vivía en el desierto y que se alimentaba con animales y plantas silvestres. Y su manera de vestir era con piel. Además de su parte externa, su presentación externa, su carácter, un hombre muy fuerte, que no tenía miedo de decir lo que tenía que decir delante de quien fuera y a quien tenía que decírselo. El precursor de Jesús, el que da testimonio con su sangre, su fidelidad a los mandamientos. El que ha tenido la oportunidad de recibir la visita de Jesús en el mismo tiempo cuando su madre Isabel lo tenía en su vientre. El Evangelio nos dice que cuando María llegó donde Isabel, la criatura saltó de alegría, y dice de alegría, en el vientre de su madre. Ese fue el primer encuentro que ha tenido Jesús con Juan el Bautista. Luego,
Él es el que ha bautizado a Jesús. Es el que ha señalado y ha dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que fue el que dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su sandalia. Ese es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Por eso su vida nos enseña que cuando la existencia se fundamenta sobre la oración, sobre una constante y sólida relación con Dios, se va adquiriendo cada día valentía. Valentía de permitir que Cristo oriente nuestros pensamientos y nuestras acciones. En la medida en que nosotros nos vamos compenetrando con Dios a través de la oración, es el mismo Dios que nos va dando la fuerza y la valentía. Esta celebración de San Juan Bautista, que es una más dentro de las dos que tenemos, porque celebramos también su nacimiento el 24 de junio, esta celebración, esta propiamente, nos recuerda que como cristianos, como auténticos cristianos, nos decía el Papa Benedicto, nos decía, no podemos descender a negociar con el amor a Cristo, no podemos negociar con la verdad, tenemos que andar siempre la verdad. Y nos recordaba en aquella oportunidad el Papa Benedicto, la verdad es verdad. Y no tenemos que andar con componendas, adaptándolo según nuestros propios intereses. Decía algo fuerte en ese tiempo. La vida cristiana exige, por así decirlo, el martirio. A veces nosotros, hoy, en este tiempo, por miedo no decimos la verdad. ¿Miedo a qué? Pues miedo a perder un trabajo, sobre todo ahora en este tiempo que está escaso. ¿Miedo a qué? Miedo a perder una fortuna. ¿Miedo a qué? Miedo a perder alguna amistad. Y preferimos convertirnos en cómplices de las mentiras y participar en la mentira. Entonces esta fiesta nos recuerda esto, que debemos de andar siempre en la verdad, tener el valor de dejar que Cristo crezca en nosotros y sea Él realmente el que vaya orientando nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, para poder ser valiente en este tiempo, solamente con una relación con Dios íntima y sólida lo podemos hacer. Y uno de los actos de piedad más fuertes es la oración. A muchas personas les parece que la oración es un tiempo perdido, pero no lo es. La oración nunca va a ser un tiempo perdido, no es robar el espacio a las actividades, incluso a las apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. A veces tenemos alguna acción apostólica que realizar, alguna obra de caridad, y decimos, no puedo hoy estar en intimidad con Dios en la oración porque tengo que ir a realizar esta obra apostólica, esta obra de caridad. Y bueno, Dios sabe, Él me comprende. Hay una frase que la gente acostumbra a decir, es dejar a Dios por Dios, dice. Pero yo quiero recordarles esta mañana, a raíz de esta fiesta, que la oración constante nunca nos va a robar espacio, incluyendo a las obras de caridad. Solo si somos capaces de una vida de oración, fieles, constantes, confiada, solamente así será el mismo Dios quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno. Todos deseamos eso, vivir feliz y sereno.
y superar todas las dificultades e ir dando testimonio de ser valientes, no llorones, no cobardes, no enclenques, sino valientes, cristianos valientes. Y la historia nos dice que Juan murió mártir de su deber, porque él había leído la recomendación que el profeta Isaías hace a los predicadores. Así dice la historia. ¿Cuál es la recomendación que el profeta Isaías hacía a los predicadores? Cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar. Una frase de Isaías. El Bautista vio que llegaban los enemigos del alma a robarse la salvación de Herodes y de su concubina, y les habló fuertemente, porque ese era su deber, y tuvo la enorme dicha de morir por proclamar que es necesario cumplir la ley de Dios y la de la moral, y fue realmente un verdadero mártir. Para finalizar, dice también la historia, una antigua tradición, que cuenta que Herodías, la mujer por la que murió San Juan Bautista, años más tarde estaba caminando sobre un río congelado y el hielo se abrió y ella se consumió hasta el cuello y el hielo se cerró y la mató. ¿Puede haber sido así o no? No sabemos. Sobre el papel se escriben muchas cosas. Que sea verdad es una y que no, pues otra. Pero lo que sí es histórico es que Herodes Antipas fue desterrado después a un país lejano con su concubina, y que el padre de su primera esposa, a la cual él había alejado para quedarse con Herodías, invadió con sus nabateos el territorio de Antipas y le hizo enormes daños. Queridos hermanos, todo pecado tiene su consecuencia. No hay pecado que se quede sin su respectivo castigo. Pidámosle entonces a San Juan Bautista que interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre la primacía de Dios en nuestra vida. Que así sea.